Déjame explicarte, bebé. ¿Qué te explicamos? Una cosita, que si hablamos de eso, entonces... Entonces, como es un país hiper, mega, ultra surrealista. Porque aquí tenemos que inventar hasta lo inventable. Exactamente. Yo les estaba contando a los chicos. Hola gentecilla bella de YouTube. Nuevamente estamos aquí nosotros tres para reaccionar a este nuevo videazo. El trío dinámico, aquí juntos de nuevo con ustedes, a este videazo. Y le queremos agradecer a toda la comunidad hermosa que estamos creando por acá por YouTube. Así que si tú estás viendo este video, ya tú eres parte de esta comunidad y te queremos agradecer. Invitarte a que te quedes con nosotros a reaccionar a este nuevo video. Te recordamos que por acá somos tres chicos cubanos, Noemí, Dairon y mi amigo Dani, que reaccionamos a videos de ese país hermoso que es, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, México. México. Y queríamos hacer como un tipo de aclaración que hasta este momento hemos estado como haciendo videos muy variados, ¿sabes? Por todo el contenido de diferentes públicos, ya sean chistes, como último estos temas musicales que nos encantaron, los temas de la comida, o sea, adentrándonos en la cultura mexicana, que es lo que estamos haciendo, aprendiendo un poco más de ustedes. Y bueno, también nos pueden dejar en los comentarios más o menos lo que más así les llama la atención. Les gusta de los videos que estamos haciendo. A ver, nos han sugerido bastantes cositas. Exacto, y algunos los hemos y por eso hecho. Queremos seguir con las sugerencias para... Exacto, hay muchos videos de los que reaccionamos, son videos que ustedes mismos nos sugieren en los comentarios, así que esta es tu oportunidad, mi amor, siéntete libre. Comenta. Y bueno, hoy estaremos con este video, pero en un momento que se nos apagó el móvil. Hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video que lleva por título México supera la IA, el país más surrealista del mundo. Wow. Surrealista. ¿Qué significa esto? No, mi surrealista. ¿Tú qué le llamas? Surrealista. Surrealista. No entendí muy bien, pero eso le pregunto a nuestra amiga Noemí. Quiere decir fuera de lo la real, realidad, fuera de lo fuera común. de lo real, Claro. A ver, la IA es surrealista porque no es real. La IA No es real, la IA es una mentira de imperialismo que no. Estúpido, ¿cómo creía de real? Claro que no, la inteligencia artificial, o sea, crea imágenes falsas a través de información. Ya, con sí, ella. sí, es algo artificial, ya entendí. O sea, claro, no, a ver, la información que brinda, claro, Sí, es real. Real, esto Surrealista para mí, Dani, yo no sé, ustedes no me juzguen que yo los conozco y empiezan a meterme ahí en los comentarios. Pero para mí surrealista es algo que está fuera de la realidad, algo que se surrealista simplemente a no la es real. realidad. Bueno, creo que lo vamos a entender con el video. Con el video, así que... Cuba es un país surrealista porque hace cosas fuera de lo común, inventa cosas donde no hay. Vamos a ver de qué se trata este videazo. Comemos piedra. Ay, no, yo lo siento, pero mientras empiezan a ver el video, tengo que buscar el sitio que para surrealista porque yo no me puedo quedar Te lo así. dejo de tarea. Después nos llaman No, en que no serio. buscamos información, pero... Vamos a ver, si la conexión me lo permite y sale rápido, lo digo, si no, continuamos con el video mientras mis Vamos. amiguitos Dairon y Dani le van a contar que el teléfono es lento. Y dice por acá que surrealista, mi hermano, es nada más y nada menos que Quitas las notificaciones. surrealismo. No me salió. Espérate, que hay un problema con la conexión. El surrealismo es un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa, pero no, No, es eso. Sí, el surrealismo sí tiene que ver con eso, que es algo que se escoge de la realidad. No, deja hablar bobería porque yo... Mira, si estás en este video no te aburras, tú escríbeme en los comentarios qué significa la palabra surrealista. Cállese la boca mía, y surrealista no es más nada que algo que no es real. Ya, el surrealismo es una forma en que los artistas, sí tiene que ver con el arte, en que los artistas expresaban libremente los acontecimientos de su inconsciente. O sea, el surrealismo para mí, según lo que estoy leyendo aquí, que no me salió realmente lo que quería, es la forma en que... Ay, no, me Lo descubriremos después de la pausa. Ay, me confundí. Ya, vamos al video Pero y en yo el sí video... entiendo lo que es el surrealismo, solo que no sé Vamos, Vamos a ver qué es surrealista. lo entenderemos. Ganaré yo, vergüenza. ganaré yo. Una calle en México se inundó y unos cabrones tuvieron que salir en un bote y su motor era su perro. Y es que ahora en México suceden cosas tan surreales. Le doy otro, 1,000 pesos, le doy ese, 1,000 pesos. México supera la inteligencia artificial.
Con la llegada de la inteligencia artificial en la edición y la creación de video, nos hemos dado cuenta cómo en los últimos años cada vez es más difícil identificar un video que sea real o uno generado con inteligencia artificial. Es decir, hace unos 2-3 años un video con inteligencia artificial lo identificaba rápidamente, decías no, eso es inteligencia artificial porque estaba mal hecho, porque se notaba, pero a día de hoy ya es muy complicado. A día de hoy podemos ver videos en los cuales ya no se sabe exactamente si lo es o no lo es. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que existe un país el cual supera la inteligencia artificial y realmente pasan cosas que están muy por encima de la inteligencia artificial? Los mexicanos no saben distinguir entre un video con inteligencia artificial a un video real. Bugatti Taxi. Porque si en México estamos muy mal, ganamos como 3 pesos al día, pero al menos tenemos Bugattis de taxis, güey. No sé quién fue el cabrón que prestó su Bugatti para pintarlo como un pinche taxi de la Ciudad de México, pero cabrón, gracias, güey. De hecho, hace unos videos les platicaba cómo México es uno de los países o el país más surrealista de todo el mundo, y eso no lo digo yo, sino que lo dijo Salvador Dalí, quien de hecho mencionó lo siguiente: de ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Y es que lo cierto es que para personas del extranjero, para otros países de Latinoamérica, quizás dirán, están exagerando, los mexicanos se creen mucho, etcétera, pero cabe mencionar que con el pasar de los días nos damos cuenta como en redes sociales aparecen videos que realmente muestran esa cara de México, videos en los cuales se puede ver cosas que son completamente surrealistas, que uno diría, eso no puede ser que pase en la vida real, pero sí pasa en la vida real y pasa más precisamente dentro. A ver, el surrealismo puede ser un movimiento artístico, cultural, pero surrealista es algo que no acostumbras a que... A ver, ¿qué es la IA? Inteligencia artificial. Algo que no es... Te voy a complicar aquí. Que no es real. Decir rápidamente porque no puedo quedar así lo que para mí es el surrealismo. A ver, el surrealismo surge de una época en que personas que pintaban y eso mostraban que es cierto, o sea, mostraban cosas de la realidad, pero le ponían un poco de cosas de su subconsciente, de su fantasía, que se superponía a la realidad, pero la base es la realidad. Y de ahí surge el surrealismo. Y por eso algo surrealista es eso, algo que es real, pero que se superpone a esa realidad, que para ti sería como que inconcebible, pero que sucede. O sea, algo que no es real. Dentro del territorio de México, con más de 130 millones de personas. Es por eso que podemos ver videos en los cuales, no sé, se puede observar de repente a un perrito que está bailando cumbia con su dueño, pero al otro día podemos ver un camión de pasajeros que se convirtió en una especie de karaoke donde la gente se pone a cantar. Y muestra esa alegría del mexicano, nos muestra cómo realmente toda la energía, la alegría del mexicano hacen que lleguemos a tener tanto un ingenio para crear cosas bastante interesantes, irreverentes, surrealistas, mientras que por otro lado es esa energía del mexicano la que hace que pasen este tipo de cosas en todo el país. Y es por eso que justamente el día de hoy nos vamos a centrar en cómo México supera la inteligencia artificial. Posteriormente vamos a ver una serie de varios ejemplos de varias cosas las cuales son completamente reales, que si se las muestras a un extranjero de Corea, de Japón, te dirán, es que eso es con inteligencia artificial, pero no lo es. De hecho, son cosas que sí han pasado en México. Y punto número 3, responderemos a la pregunta de por qué pasa esto en México. ¿A qué se deberá toda esta serie de cosas tan surrealistas, tan raras que pasan en las calles de México? ¿Tendrá o no tendrá un punto de origen? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, tú déjame saber en la parte de los comentarios por qué crees que pasan este tipo de cosas, de videos que salen en las redes sociales. ¿Por qué pasarán en México? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Listos, comenzamos. Número 1, hecho con IA, inteligencia azteca. Charles Leclerc, un piloto de Fórmula 1, le pidieron autografar una tortilla. Porque si en México usamos tortillas para todo, hasta para pedir autógrafos a pilotos de Fórmula 1. México, el lugar donde el surrealismo se volvió místico. Aquí todo lo increíble, aquí es real. Ahorita no, joven, por unos 40 años. En los últimos meses, con la llegada de ChatGPT y Sora, con la llegada de estas herramientas, parecería que cada vez más personas pueden crear producciones que parecerían de Pixar o de Disney, etcétera, pero realmente son hechas desde una computadora solamente dándole instrucciones, y eso ha hecho que se lleguen a salir a la luz videos que son bastante impactantes. Es decir, un día puedes ver que de repente está una persona grabando con la reina Isabel, mientras que al otro día podrás ver el video tal vez de un bebé peleando con una señora, cosas que son demasiado irreales
irreverentes que llaman mucho la atención, que impactan a la gente y que algunas personas dirán, ¿cómo es posible que esto pase? De hecho, es muy común que en personas un poco más grandes pues aún no conocen todas estas herramientas y de repente ven los videos y dicen, oye, pero esto, ¿dónde pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Es cierto o no es cierto? Y es hasta ese punto donde ha llegado la inteligencia artificial. Pero pasa algo muy importante, y es que en México hay videos los cuales podemos encontrar en redes sociales que parecería que fueron creados con estas herramientas, pero lo cierto es que fueron creados con el ingenio de los mexicanos. Sin embargo, hasta este punto la pregunta más importante sería, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué esto no pasa en Japón? ¿Por qué esto no pasa de repente, no sé, en Alemania? ¿Por qué pasa precisamente en México? ¿Cuál será el motivo de que pase todo este tipo de cosas? Una calle en México se inundó y unos cabrones tuvieron que salir en un bote y su motor era su perro. Sí, así es, eso pasó, güey. Y la inteligencia artificial jamás va a poder superar algo como eso. Este lugar donde se presenta la movilización por parte de elementos de policía municipal. Un perro fantasma, un perro. ¡Ay, qué padre! ¡No manches! ¡Wow! ¡Los fantasmas! ¡Wow! Pues la respuesta, aunque no es tan sencilla, lo cierto es que radica en una mezcla de factores culturales, históricos y sociales que han fomentado una ¿Los de Pac-Man son fantasmas o medusas? Son fantasmitas, sí. Siempre pensé que eran medusas. ¿Tú los viste? Los de Pac-Man. Claro, claro que lo he visto. Son fantasmitas. Parecen medusas. Cuando te mueres te vuelves un fantasmita. Es verdad, sí son fantasmas. Porque son fantasmas, sí. Estuve engañado toda la vida. No, yo sí estuve clara siempre que fueron fantasmas. Ya no solo estuve engañado con la vaca vieja. Cuando dijiste Pac-Man, pensé que habías dicho Batman. Y yo pensando, un fantasma. Perspectiva única ante la vida. Es decir, al igual que el mexamalismo, este tipo de eventos que son grabados por las calles tampoco son una casualidad, pues todo parece indicar que la cultura del mexicano no solamente es una cultura que, debido a las limitaciones y carencias económicas que han... No, es que, o sea, ya he visto, no sé si lo han notado, es como un tipo de un doctor que es un muñeco así, no sé, con una bata blanca, calvo, con un bigote blanco así. Sí. ¿Sabes? Que lo ponen mucho aquí como que en México. No sé qué es lo que es esa cosa. Yo de unos muñequitos. No sé, pero es muy famoso. O sea, yo sé que lo vamos a poner en el video, pero lo estoy mirando hace rato y no sé lo que es. O sea, ¿pero de Rick and Morty? No de Rick and Morty. ¿Cuál? Él va a salir ahora, ya pasó. Golpeado obviamente a nuestro país por generaciones, hayan llevado a los mexicanos a idear soluciones ingeniosas a problemas cotidianos. Es decir, mientras en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, las personas no tienen la necesidad de buscar soluciones a problemas que sí pasan en países más pobres, eso hace que no tengan que recurrir a acciones de tal ingenio. Por ejemplo, André Breton, padre del surrealismo, visitó el país y lo calificó como el lugar más surrealista del mundo. Y es que hasta este punto, ¿cuántos de nosotros, cuando se va la luz, buscamos la forma de continuar nuestra vida de forma normal? Cuando se acaba el gas, buscamos nuevas formas de calentar alimentos. Cuando no nos alcanza para la mudanza, buscamos formas de llevar los muebles en otros vehículos. Es decir, muchas veces la necesidad nos obliga a ser más ingeniosos y resolver. Déjame explicarte, bebé. ¿Qué te explicamos? Una cosita, que si hablamos de eso, entonces como es un país hiper, mega, ultra surrealista. Porque aquí tenemos que inventar hasta lo inventable. Exactamente. Yo estaba contando a los chicos que si nosotros nos ponemos a buscar en Cuba cosas que los cubanos hacen para mitigar la pobreza y superponerse a ella, ustedes creerían es totalmente falso. Bueno, nada, que el teléfono se nos quedó una vez más sin espacio, así que tuvimos que cortar la grabación, pero continúo hablando un poco. Lo que decía era con respecto a que nosotros los cubanos, para sobreponernos a la miseria, por así decirlo, sí, salen ideas muy inteligentes y a la vez muy surrealistas. Así que si hablamos de ese temita en Cuba, supervivencia al desnudo. Muchas veces la necesidad nos obliga a ser más ingeniosos y resolver problemas. Basta con asomarse a las redes sociales para encontrar ejemplos recientes que respaldan estas acciones, como por ejemplo un autobús de transporte público que se quedó sin timbre y en lugar de comprar otro solamente se colocó un pollo de plástico como timbre, es decir, solamente sustituyó un timbre tradicional por un pollo chillón. Todo esto para poder bajarte del micro. En otro camión, los pasajeros compartieron solidariamente una bolsa de frituras, la cual se puede ver que pasan de mano en mano entre desconocidos como si fuera lo más normal del mundo. Agárrele una, tómela y vaya pasando. Ahora sí que para acá casi para todos, disculpe. ¿Qué padre va? Ahí toma una y pasamos la bolsa. Ahí sigue la cadenita. Ahí avísele que la pase por abajo. Que la pase hasta donde llegue, que la avise.
Muchas gracias. En otra ocasión, las famosas botargas del Dr. Simi se les ha visto bailando Dr. canciones con Simi. músicos callejeros, empujando coches descompuestos para ayudar y hasta sacando los pasos prohibidos cerca de la escena de un accidente vial. Porque como dato curioso, si no lo sabías aún, las botargas del Dr. Simi ya se han hecho famosas en países como Colombia y de hecho la gente que viaja a México quiere ver alguna de estas botargas. En otra ocasión, un hombre que participó en una carrera atlética cargando un pesado cilindro de gas en los hombros. Y es que en un país rico, simple y sencillamente es muy difícil que veas este tipo de acciones, porque simple y sencillamente van a poner el tanque en algún carro o van a pedir que se los lleven a domicilio. Sin embargo, en México es esa misma necesidad la que orilla a los mexicanos a ingeniársela y que también termina por ganarse el aplauso de la gente. En otra ocasión, los bomberos rescataban a un gato atrapado en un árbol, mientras unos metros más allá se realizaba una sesión de fotos de una quinceañera, es decir, dos escenas completamente distintas conviviendo en el mismo lugar. Y en la misma calle. Una sesión de fotos de quinceañera. Y es que hasta este punto me gustaría conocer la opinión de ustedes si han visto que de repente en Alemania, en Suiza, en Noruega, en Japón pasen este tipo de cosas. Si alguien ha visto, ¿no? Sí, en Islandia, fíjate que pasa exactamente lo mismo. Los islandeses de repente sale alguien vestido de Saiyaman de Dragon Ball y va en su moto. Pónganme en la parte de los comentarios si les ha tocado ver que eso pasa en países de primer mundo. Pero todo parece indicar que no pasa o no en la misma medida. Es decir, todo parece indicar que gran parte de todo lo que vemos en México en videos, en redes sociales, hacen que México sea de hecho el país más surrealista del mundo, pero que también se acuñe la frase de México mágico. Es decir, cuando una persona del extranjero ve todo este tipo de cosas por las calles, simple y sencillamente no se puede explicar cómo es que pasan todo este tipo de cosas en un solo país. De hecho, todo esto, si lo vemos de otra forma, sería como si esto fuera una especie de videojuego, es decir, de mundo abierto en el cual pueden pasar un montón de cosas demasiado disparatadas en el mismo espacio. Y es que todo este tipo de cosas que podemos ver en redes sociales parece que obviamente debe de tener una explicación lógica ante todo esto. Punto número uno, tenemos que recordar lo que es el ingenio mexicano, es decir, ya les expliqué cómo ante la necesidad, ante la falta económica de algunas cosas, lo que hace el ingenio mexicano es inmediatamente buscar soluciones. Ahí está el ejemplo del bocho, un carro que hasta hace muchos años era muy conocido aquí en México y se decía, era muy conocido como los bochos los arreglaban de repente con medias o nada más le ponían un alambre, lo que sea. Es decir, el mexicano se las ingeniaba, mientras en otros países dicen no, el carro se descompuso, lo dejan tirado y piden la grúa. En México no, en México lo que hacen es dicen no, ahorita lo arreglamos, le buscan, ponen un alambre, un lazo, lo que sea, pero arreglan las cosas. Punto número dos, todo parece indicar que a los mexicanos de hecho no nos da pena hacer este tipo de cosas. Cabe mencionar que en otros países sería algo muy duro ver a personas, no sé, de Bélgica o de cualquier otro país que hicieran este tipo de cosas, pero todo parece indicar que a los mexicanos no nos da pena ni hacerlo, ni que nos vean hacerlo. Y punto número tres, la necesidad. Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que México es un país completamente rico y que estamos al nivel de países completamente millonarios. Lo cierto es que no. De hecho, tal vez no somos de los países más pobres, pero tampoco somos todavía de los países más ricos del mundo. Y eso se puede ver en muchísimas situaciones de la vida cotidiana. Y eso ha hecho que muchas personas de repente, por la misma necesidad, tengan que ser orilladas a hacer este tipo de cosas. Ahí están los ejemplos de repente de una quinceañera que va con su super vestido, pero no pudo encontrar o no tuvo transporte o lo que sea y se fue en metro, se hizo muy viral, y así como ese hay muchos otros ejemplos. Entonces, cuando tú juntas estas tres cosas, es decir, el ingenio mexicano, el no tener mucha pena para hacer ciertas cosas, y punto número tres, la necesidad económica, de repente todo esto lo juntas y hace que tengas como resultado este tipo de videos que se hacen completamente virales en todo el país, incluso fuera de nuestro país. Muy de que yo no sabía que es tendencia el México o la IA. Y es que a ver, en México suceden cosas tan surreales. ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. De hecho, no me dejarán mentir que es posible encontrar en una esquina a un mariachi cantando, a un vendedor de tamales pregonando, a un mimo entreteniendo a la gente, mientras al lado alguien quema incienso para bendecir su puestecito ambulante. Es decir, no sé si han visto esas pinturas de la Edad Media, no sé de cuándo, cuando de repente veías en una sola pintura que de repente alguien aquí estaba haciendo algo, aquí al centro estaban otras personas haciendo otras cosas. Todo era como que demasiado diferente, pero todo convivía en el mismo cuadro. Eso lo podemos encontrar realmente en México, y de hecho no es inteligencia artificial, pero sí podríamos decir que es arte, es el arte de ser mexicano.
Sin embargo, esto solamente pasará en México o pasará también en otros países. Cabe mencionar que no, México no es el único país en el cual pasan este tipo de cosas. Me ha tocado ver de repente en otros países de Latinoamérica que pasan algunas cosas, pero lo cierto es que en México pasa más, punto número 1, por su gran población, y punto número 2, por algo muy importante que no les había mencionado, y es el sentido del humor, la alegría, el ser cómicos, y en eso México sí destaca a nivel mundial. Y es que una de las teorías es que todo esto tenemos que sumarle que tenemos una cultura profundamente creativa y un sentido del humor a prueba de todo. Es decir, el mexicano tiene la capacidad de reírse de sí mismo. Es por eso que cuando pasa una desgracia, inmediatamente sale una serie inmensa de memes. En palabras sencillas, al mexicano nada lo amedrenta. De hecho, si se presenta un problema, le buscamos solución ingeniosa. Si algo se descompone, lo arreglamos con lo que haya a la mano. Si falta algún objeto, improvisamos algún reemplazo. De hecho, por todo esto es que se ha hecho popular el dicho que menciona lo siguiente: el ingenio mexicano no tiene límites. Y es que todo parece indicar que ese ingenio mexicano lo traemos en los genes. Y eso no lo estoy diciendo yo. Basta con ver el tema de las pirámides. Hay un comediante de Estados Unidos que menciona lo siguiente. Dice, a ver, cuando vemos las pirámides de Egipto, decimos, oye, ¿quién hizo eso? Eso no lo pudo haber hecho el humano. Eso lo hicieron los extraterrestres. Ah, pero volteamos a ver a México, que tiene miles de pirámides, y le preguntamos, ¿quién hizo eso? Pues nadie duda que lo hayan hecho los mexicanos. Todo mundo te dice, eso lo hicieron los mexicanos. En ese punto podemos entender que a nivel mundial se sabe que el ingenio mexicano, que el poder y que el trabajo del mexicano es reconocido mundialmente. Hasta este punto lo cierto es eso. Las pirámides de Giza y algunas otras pirámides, mucha gente dice, no, eso no lo hicieron los egipcios, eso hicieron los extraterrestres. Si quieres debatir de ese tema, debatimos A ver, entonces. estamos hablando de las pirámides de México, no las pirámides de Egipto. Sí, pero es que la casualidad es que tienen la misma similitud, tamaño, todo con las de Egipto. Imagínate que tienen la misma... Las islas que hicieron los extraterrestres. La misma, ¿cómo decimos esto? ¿Pero qué hace? ¿Por qué le hicieron con esas medidas? Pero ¿cómo si ellos son mexicanos? No son Egipto. Porque midieron la de Egipto. Yo no sabía que los mexicanos viajaban tanto desde esos años. O sea, es algo muy creepy, pero sí tiene su Digo su que cosa. sí, que es algo loco, pero ¿quién la...? Algo surrealista. Exacto, muy surrealista. Porque podemos encontrar las pirámides en México y también en Egipto. Que las hicieron personas. No estoy diciendo que lo hicieron extraterrestres, simplemente que me parecen un poco... Sigamos Extraterrestres y vino tal y lo hizo. Mientras que de las pirámides de México nadie pone en tela de juicio que los mexicanos y que nuestros antepasados hayan hecho esas grandes pirámides. ¿De qué vienen disfrazados? Hola, ¿qué tal? Soy Dr. Simi. Mamá luchar. No manches, esto es surrealista. ¿Cómo va luchita con Dr. Simi? No le digan a nadie, porque si no la doctora Lade te vaya a enojar. De hecho, todos sabemos que existe el término coloquial llamado una mexicanada, lo cual define soluciones caseras y raras pero efectivas que a base de ingenio mexicano arreglan problemas, y es por eso que en México es normal ver un ventilador de piso amarrado al techo para que funcione como un ventilador de techo. También es común utilizar un CD viejo para tapar el tanque de la gasolina. Se descompuso el claxon del coche, pues le ponemos una bocina portátil con cinta adhesiva. Se te rompió la prótesis de la mano, pues construyes un gancho con herramientas, todo esto para poder seguir sosteniendo tu cerveza. En pocas palabras, no hay solución que no se pueda hacer con el ingenio mexicano. Lo siento, pero no me sorprende. Qué bueno. Sin embargo, aquí hagamos una pausa, porque ¿cómo nace este ingenio mexicano? ¿Por qué es que de repente una persona puede arreglar un carro con una media? ¿A quién se le ocurrió que podía funcionar un carro con una media? ¿A quién se le ocurrió que podía arreglar cierta cosa con algo demasiado cotidiano? Pues prácticamente todo esto viene también de la mano de una historia de México. Es decir, nadie puede negar que México es un país muy grande, muy bonito, pero nadie puede negar que México ha tenido momentos difíciles, ha tenido crisis, ha tenido problemas sociales, problemas económicos, problemas de corrupción, etcétera. Es decir, México ha sido un país bastante golpeado desde que nace, desde que se independiza. Basta con que volteemos a ver la historia y desde que se independiza tiene problemas. Es decir, se acaba de independizar, vuelve a venir España y otra vez quiere tomar todo el control. Más o menos vamos poniéndonos de acuerdo y de repente se empiezan a separar todos los demás estados. Cuesta volver a que manden. 20 años después Estados Unidos viene, se queda con la mitad del territorio. Pasan unos años y viene Francia. Es decir, si nos ponemos a ver la historia de México, es una historia
historia bastante compleja, es una historia de crisis, es una historia de lucha. De hecho, esta lucha comienza desde hace bastantes siglos. Antes de la llegada de los españoles, ya nuestros antepasados estaban sufriendo por llegar a una tierra en la cual pudieran vivir. De esta forma podemos entender que en el ADN de los mexicanos es una historia de lucha, es una historia de guerra, es una historia de sufrimiento, y todo esto ha hecho que el ingenio mexicano salga a flote. De hecho, hay un dicho que menciona lo siguiente: tiempos difíciles crean hombres fuertes, mientras que tiempos fáciles forman hombres débiles, y todo eso ha hecho que precisamente el pueblo mexicano sea un pueblo fuerte. Es decir, cuando tú tienes crisis, tienes problemas, lo único que haces es que tu pueblo cada vez sea más fuerte, sea más ingenioso, se las ingenie más, y eso es lo que ha pasado precisamente en México. Mientras que como punto número 2 tendríamos que hablar también del tema de la picardía mexicana, de esa alegría del mexicano. Y es que por un lado todos sabemos que los mexicanos somos gente alegre, gente que estamos por la calle y aunque nos esté llevando la fregada, tratamos de ser alegres. Así se podría decir que somos la gran mayoría de los mexicanos, pero también lo cierto es que esto parece indicar que es una válvula de escape. Es decir, los mexicanos se podría decir que tenemos tantos problemas que a veces nuestra válvula de escape es La verdad, esta parte la puedo entender un poco porque creo que nos pasa un poco a los cubanos también igualmente. Que es como esa válvula de escape de que aunque tengamos tantos problemas, siempre tenemos como la escapatoria de ese carisma, esa alegría, esa sonrisa siempre. O sea, no puedes ver con millones de problemas que... Él decía algo que México se conoce como el país en el que se ríe de su propia... Exacto. Y si hay algo que a Cuba lo caracteriza a nivel internacional, y no es que lo diga yo, es que lo dicen en todas partes, es que el cubano se ríe de sus propias desgracias. Ya que es costumbre siempre estar mal. Me gusta que recalquen esta parte porque es verdad que es muy lindo destacar esta parte de México, igual que de Cuba también. Sí. A ustedes no les gusta que comparemos a Cuba con México, pero hay algunos puntos en común que no tenemos por qué guardárnoslos. Si pensamos que es igual, nosotros que estamos acá, tú estás allá en México, tú me dices, mira, esto es así, así. Acá nosotros decimos, mira, está igual, no está igual. Claro. Me gusta la frase, válvula de escape. Sí. Precisamente poner una sonrisa, sonreírle a la mala fortuna que de repente llegamos a tener. De hecho, otra teoría menciona que ante todos estos problemas existe una válvula de escape, que sería en este caso el humor y la creatividad. Es decir, ante la crisis los mexicanos responden con humor e ingenio, creando soluciones que rayan en lo poético. Es decir, es como una forma de escapar de la realidad y mejor, en vez de ver todos los problemas y carencias, preferimos ser felices. Es decir, por difícil que parezca, cuando algo nos sacude, ya sea un terremoto, un apagón, un partido de fútbol perdido o un escándalo político, casi inmediatamente llenamos las redes de memes ingeniosos al respecto. Por ejemplo, si llueve fuerte y se inunda una calle, al poco tiempo vas a ver en Twitter o Facebook montajes en Xochimilco o en Reforma. Vas a ver a personas en lancha por sus calles o acompañados de una horca, o si el metro se avería, aparecen memes del Chapulín Colorado arreglándolo. Y es que eso cabe mencionar que tampoco es algo reciente. Muchos pensaríamos que el tema de los memes y burlarnos y todo eso y los albures, eso es algo reciente, pero no. Si ponemos a escarbarnos y ver en la historia, hacemos una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que todo eso viene desde mucho antes. Por ejemplo, el tema de la Catrina. La Catrina actualmente es muy famosa y todo el mundo se pinta o se viste de Catrina, pero rápidamente les podría decir que la Catrina es una sátira a la clase burguesa de México. En ese entonces había mujeres que eran de la alta y se vestían como francesas, y por obvias razones se creían más que el resto de la población en el tiempo del porfiriato. Eso hace que se haga una sátira política a estas personas, y es por eso que la Catrina es una mujer muy arreglada y todo ello. Pero desde entonces, es decir, hace más de 100 años, los mexicanos eran exactamente igual que como somos a día de hoy. Es decir, nos burlamos de los problemas, hacemos un chiste de algún problema. Es decir, todos pensaríamos que eso de ser así de alegres y de hacer memes y de burlarnos de los problemas es algo de apenas, pero no. De hecho, hace más de 100 años la gente ya en los periódicos hacía sátiras, hacía burlas, hacía calaveritas. Era una forma realmente de afrontar los problemas sociales que se tenían en el país de una forma cómica. También en la época de oro del cine mexicano podemos ver que había mucha comedia, había mucha risa, había mucha sátira política, pero estaba muy bien escondida, de tal forma que algunas personas lo entendieran y se les dieran ciertas bofetadas al sistema, pero de forma cómica. Es decir, el mexicano siempre ha buscado esa forma, esa válvula de escape a su realidad, y eso lo podemos ver justamente en los albures. De hecho, los albures también, México es conocido por ser un país alburero, que el cual de repente viene un extranjero, oye, te gusta el chile, ¿verdad? Y que te picó, y le dicen palabras que pues un extranjero no entiende, y obviamente nosotros estamos riéndonos por acá, pero ellos no entienden
la que estamos hablando. Sin embargo, eso tampoco es nuevo. De hecho, los albures se dice que vienen desde el tiempo de la colonia. En ese entonces se dice que los nativos, los indígenas, lo que hacían de repente era querían burlarse de los españoles o de las personas burguesas, y en ese punto idearon una forma en la cual se podían burlar de esas personas con el doble sentido. Entonces se burlaban de las personas o de los capataces o de los jefes, de lo que sea. Ahí se dice que nace el albur mexicano, y eso va evolucionando hasta como lo conocemos hoy en día. Es decir, ese dicho que menciona que para entender cómo es una sociedad tenemos que voltear al pasado y ver cómo eran las generaciones anteriores, pues de hecho es realidad. Para entender cómo funciona actualmente el pueblo de México tenemos que retroceder 100, 200, 300, 400, 500 años. De esa forma, cuando volteemos a ver hacia hace 100, 200 años, podremos entender que nuestros antepasados vivían de la misma forma, es decir, nos fueron heredando todo esto, y de esta forma el mexicano es realmente un reflejo de cómo se ha ido formando México como país a lo largo de la historia. Sí con sus crisis, sí con sus problemas, pero ante todo eso el mexicano siempre, tanto los tatarabuelos como los abuelos, como hace muchas generaciones, siempre han dado una buena cara ante los problemas. Hola, Georgie. Qué lindo monte. ¿Te lo devuelvo? ¿Qué onda, hermano? ¿De qué vienes disfrazado? ¿Del gruesón, pa? ¿De quién? ¿Del gruesón? En pocas palabras, todos estos videos virales no son una casualidad, sino una decisión colectiva de más de 130 millones de mexicanos en México, más otros 40 en Estados Unidos, que prefieren ver la vida con alegría en vez de ahogarse en un mar de llanto. Es decir, somos un país luchón, un pueblo que lucha por salir adelante día a día, y aún así le pone una sonrisa cada día a la vida. Un pueblo que ama sonreír y reír, un pueblo que tiene alegría de sobra, de tal forma que cuando llega algún extranjero termina por contagiarse de esa picardía mexicana. Un pueblo que tiene la capacidad de ingeniárselas para ver la vida con picardía. Eso precisamente es la verdadera IA, es decir, la inteligencia azteca. Sin embargo, hasta este punto del video te estarás preguntando, ok, pero ¿por qué siempre le ponemos buena cara? Porque a pesar de que tenemos tantos problemas en el país y tantos problemas en la vida, siempre estamos contentos, siempre tratamos de darle una sonrisa a la vida. Y es que resulta ser que es un tema bastante interesante, porque se han hecho estudios en los cuales se ha mencionado que México es uno de los 10 países más felices del mundo. Ante esto, algunas personas dirán, eso no es posible, no es posible que México, con todos los problemas que tiene, sea un país que vive alegremente, sea un país que vive con personas alegres, mientras que otras personas alegan y dicen que eso sí es posible por los siguientes motivos. De hecho, por increíble que suene, en 2025 México saltó al top 10 mundial de países más felices del mundo, según el World Happiness Report de la ONU, y ocupó el tercer lugar a nivel mundial en el índice de felicidad de Ipsos, con el 82% de los mexicanos considerándose como personas felices. Sin embargo, con tantos problemas en el país, te estarás preguntando ¿cómo es esto posible? Pues cabe mencionar que sí, es verdad que tenemos muchos problemas en el país, pero no están considerando algo muy importante, y es que los mexicanos somos uno de los pueblos más resilientes de todo el mundo y uno de los más optimistas del planeta. Es decir, hay países sin delincuencia, con mucho dinero y sin corrupción, pero dato interesante es que sus habitantes son muy serios y pareciera que siempre están tristes. Sin embargo, en México es todo lo contrario. Aquí la gente valora las relaciones humanas y el bienestar emocional por encima de lo material. Aquí la familia es más importante que ser millonario. Aquí sabe más rico un taquito de frijoles con la familia contenta que un corte de la mejor carne con una familia dividida. Para nosotros hay cosas más valiosas que el dinero, como por ejemplo comentó el director de Ipsos en México sobre los resultados y dijo lo siguiente: México reafirma su posición como una nación resiliente y optimista, destacando la importancia de las relaciones humanas y el bienestar emocional como pilares fundamentales de la felicidad. ¡Viva el Canel! ¡Viva! ¡Viva el Canel! ¡Viva! ¡Tu diablo! A ver, hazte como el diablo. Voy a llevar tu alma y voy a hacer un pacto contigo. Y es que hasta este punto encontramos el gancho con todo lo que te he venido comentando desde el inicio de este video. Si te estarás preguntando ¿por qué pasa de repente que ves a alguien disfrazado de Batman? ¿Por qué ves tanta picardía? ¿Por qué ves tantas personas que están alegres ante la vida en un país que realmente no brilla por ser el más seguro, el que tiene menos delincuencia, el que tiene más calidad de vida o el que vive más con personas más ricas? Pues todo parece indicar que todo esto se basa, como te vengo comentando desde el principio, por la base, la estructura social de México. Es decir, México es un país que funciona a base de estructura social, a base de la familia, a diferencia de otros países, y basta con que voltemos a ver al vecino del norte. Estados Unidos es un país bastante rico. Tú vas allá, hay gente que tiene muchísimo dinero, ves mansiones que cuestan lo que nunca vamos a ver en nuestra vida, pero dato interesante es que podemos ver que allá las personas mayores, es decir, personas de más de 60, 70 años, prácticamente mueren solas porque sus hijos se fueron de la casa desde los 18
18 o 20 años, se olvidaron de ellos y jamás los volvieron a ver. Es decir, allá la estructura familiar está rota y eso es algo que les impresiona a los extranjeros de México. Aquí es verdad que tenemos problemas, es verdad que existen problemas en todo el mundo, pero lo que prácticamente hace que todo esto sea más ameno es prácticamente la familia. En México la familia es primero. Todo mundo sabe que en México la familia es lo más importante. Aquí, como te vengo comentando, tal vez es cierto que de repente hay carencia, pasa esto, pasa el otro, pero todos sabemos que en México la familia es primero. Y además de todo eso, la estructura social de México se basa en las relaciones personales y en las relaciones sociales. Es decir, es por eso que tú vas de repente en la calle, no conoces a nadie y pasa que ves un grupito de gente que está con un payaso, tú te acercas y te empiezas a reír con otras 100 personas que nunca has visto en tu vida. Está el dicho muy famoso aquí en México que menciona: donde comen dos, comen tres, o mi casa es tu casa. Ahí podemos entender que realmente gran parte de la felicidad del mexicano radica en la estructura social, radica en la familia. Y es que cuántos de nosotros tal vez sí vamos cansados al trabajo, estamos cansados, llegamos al sábado o al domingo, al día de descanso, y ya no aguantamos, pero llegamos a la casa y tenemos a la familia, tenemos a familia la cual nos abraza, tenemos a familia por la cual vale la pena seguir luchando. ¿De qué vienes disfrazado esta noche, nena? De payaso. Hola, Julie. Y es que, mis hermanos, eso es un don, que de hecho hasta que conoces personas de otros países te das cuenta que es algo muy mexicano. De hecho, en Europa y muchos otros países todo esto no es común. De esta forma, el mexicano tiene el don de reírse junto a completos desconocidos. Por eso, precisamente, no es raro que en un vagón entero de un metro entre algún payaso, suelte algún chiste y todo mundo se empiece a reír colectivamente. O que en plena marcha de protesta alguien saque un altavoz para poner cumbia y todos empiecen a bailar. Lo mismo se puede ver en el Mundial de Fútbol. De repente vemos cómo los mexicanos son los que ponen el ambiente, aunque nunca se habían visto en su vida, se juntan y hacen toda una fiesta. Esa mezcla de gozo, aún en contextos serios, es muy mexicana, y si no me crees, basta con que voltees a ver a personas de Rusia o Europa, donde no es común ser espontáneos, en la calle, o en Japón o Corea, donde cada quien vive su vida sin convivir con los demás. Y si hasta este punto no me crees, ¿acaso nunca has escuchado el dicho que dice al mal tiempo buena cara? Y es que nadie pone en acción este dicho mejor que los mexicanos. Es casi como un deporte nacional burlarse de las dificultades con humor. Ese de hecho es uno de los motivos por los cuales tenemos la fama de fiesteros y alegres, algo de que con la frente en alto debemos estar orgullosos. Y no significa que los problemas se ignoren, significa que preferimos encararlos con la frente en alto sin perder la sonrisa. Esa actitud positiva sin duda está ligada a los altos índices de felicidad subjetiva y de la cual brotan genialidades. Es decir, todos sabemos que quien está de buen humor piensa con más creatividad. En cambio, culturas más rígidas o frías difícilmente tolerarían tanta presión social. Por ejemplo, debes de saber que en países como Japón o países del Polo Norte la cantidad de autodesvivisiones es muy alta en comparación con la mexicana. Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. La verdad es que muchas de estas expresiones ingeniosas que vemos en videos virales surgen de la necesidad de una economía apretada, de fallas en los servicios públicos, de faltas en las autoridades, de problemas sociales. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o reímos? Es por eso que el pueblo mexicano se las ingenia. De hecho, lastimosamente, si no hay exceso de recursos en un país, se agudiza el talento. Este fenómeno, de hecho, no es exclusivo de México, también pasa en países de Medio Oriente, donde se agudiza el ingenio para poder ganar un poco más dinero. Sin embargo, en México le ponemos un sazón especial, mientras en otros países solamente se le daría solución al problema. Aquí vemos una oportunidad para hacerlo con estilo humorístico. En conclusión, podríamos decir que toda esa alegría y picardía mexicana tiene un trasfondo muy triste. Todo esto es producto de una historia de un país con muchos problemas, de la suma de problemas de un enorme país de más de 130 millones de almas, más otros 40 millones en Estados Unidos, donde cada uno tiene sus propios problemas, pero que a pesar de eso, nuestro ADN prefiere ver el lado chistoso de la vida, reír y seguir adelante, porque no importa dónde estés, ya sea en Chiapas, en Oaxaca, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Colima, Jalisco, Nuevo León, en Sonora, en California, en Texas, en Chicago o en Washington, te puedo apostar lo que quieras que no importa en qué país esté un mexicano, el mexicano siempre va a tener esa picardía, siempre va a estar albureando a los extranjeros, siempre va a sacarse un chiste de la manga en los peores momentos, siempre se le va a ocurrir una broma chistosa. Si tiene un problema, se las va a ingeniar para solucionar el problema, y esa es la magia del mexicano. Cada día estamos mejorando poco a poco como país y como sociedad. Nuestra gente ha mejorado mucho en su calidad de vida en los últimos años. Todo esto si lo comparamos con el México de nuestros abuelos. Y sí, algún día llegaremos a ser un país desarrollado sin tantos problemas sociales. Sin embargo, te puedo apostar lo que quieras que nuestros hijos y nuestros nietos seguirán con esa picardía y con esa alegría colectiva, porque eso no se aprende, eso se lleva en la sangre.
porque por muy difícil que sea la vida, tú y yo nos vamos a reír de los problemas y les vamos a demostrar que a nosotros nadie nos vence porque somos mexicanos. Ay, qué video tan hermoso. ¿Sí? Qué videazo, Me videazo. gustó muchísimo. Sí. Si ustedes ven que me estaba moviendo aquí así mucho, es que porque estaba mosquito. matando mosquitos. Sí, me cogió un poco tarde con este video. Bueno, Sí, por eso ya creo- se espero empeoró que la no- calidad del móvil porque Que no está les oscuro. moleste la poca luz, porque no podemos cambiar. Ya que pero- noche, si miran del otro lado donde está el teléfono Y grabando. lo miran siento por que- bostezar mucho, no es que me aburriera, es que hoy no dormí Disculpen esta fea técnica que tuvimos ahora con el teléfono, con el espacio, pero ya estamos aquí de nuevamente. nuevo Again. debatiendo este videazo. Segunda vez que acontece con este Sí, video. sí. No hablaremos mucho porque tenemos que irnos a casa, que nos matan por ahí, que está oscuro. Nuevamente perdón por la Bueno. iluminación. Pero sí comentar un poco de Sí, que claro. Sí. de que nos gusta mucho esto de que México sea un país tan alegre, tan animado, se veía en todos estos videos y es verdad que eso se puede ver en otras naciones, pero no tanto como México. Sí, no, es verdad que se nota mucho la Es cultura verdad, esta mexicana, como la alegría. Que toman bien en sí. cuenta la frase de a mal tiempo, buena cara. Buena cara. Y lo vivimos por experiencia propia, por familias que, un ejemplo, por estas travesías que han hecho y han pasado por México y dicen que es un país maravilloso, o sea, la energía, la cultura, todo. Y es que se siente. México es un Entonces país. apoyamos que es el país más surrealista. Y bueno, si has llegado hasta esta parte del video, queremos agradecerte de veras por haberte quedado con nosotros hasta aquí. Y te invitamos a que no olvides dejarnos tu like, tu comentario, compartir. Y si no te has suscrito aún, suscríbete, que nos ayudas un montón. Te mandamos un besote y un abrazo fuerte y grande desde Cuba. Y hasta la próxima. Chao.